más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mijane. Bueno, a continuación daré el uso de la voz a la maestra Luisa Rebeca Garza López, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. Ella es funcionaria electoral con 20 años de experiencia especializada en la integración de mesas directivas de casilla, promoción de la educación cívica y la cultura democrática con perspectiva de género y actualmente con interseccionalidad. Integrante fundadora de Quere Trans, coordinadora del Centro de Estudios Trans de Quere Trans, exconsejera del Consejo Consultivo de InMujeres y primera mujer trans en ocupar dicho consejo. Integrante del Observatorio de América Latina y el Caribe de los Derechos Políticos de las Personas Trans. Ella también es integrante de la segunda generación del proyecto Méxicos Posibles, integrante honoraria de la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es encargada del despacho de la Dirección de Educación y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a partir del 28 de diciembre de 2021. Bueno, la pregunta sería, desde su perspectiva, ¿qué limitaciones o prácticas discriminatorias ha identificado en el ejercicio de los derechos político-electorales? Muchísimas gracias, primero que nada, a la Defensoría por la invitación. Y como decía en la presentación, pues voy a situar mi intervención desde mi experiencia como mujer trans, pero también desde mi experiencia como funcionaria electoral con 20 años de trayectoria y también a partir de un trabajo de investigación que me permitió obtener un grado de maestría y que se tituló Violencias de Género y Participación Política de las Personas Trans desde 1990 a 2016. Y tiene que ver mucho con lo que ya han señalado mis compañeras que me han antecedido, que es erradicar o poner en el centro lo que hemos llamado la concepción de una ciudadanía universal, homogénea y o monolítica, producto de la colonización, producto de una mirada perspectiva capacitista, pero en el caso de las personas trans, no voy a decir LGBT, porque en el caso de las personas trans, por ejemplo, hace 20 años era impensable que una mujer trans como yo estuviera aquí. A lo mejor sí personas con discapacidad, a lo mejor sí personas afro, pero las personas trans hemos estado situadas históricamente no solo en la invisibilidad, como ya lo han narrado las intersecciones que atraviesan por temas de género, clase y raza, sino también por los fuertes estigmas y estereotipos que también nos habitan, porque hay estereotipos y estigmas, pero en el caso de las personas trans, estos estigmas nos han ubicado en un lugar de la abyección, es decir, el lugar de donde nadie quiere estar, el lugar donde nos suelen ver como criminales o enfermas mentales. Entonces, este sesgo no solamente ha invisibilizado trayectorias de vida en lo privado, como en lo que pasa con las personas trans. Por ejemplo, cuando celebramos el 8 de marzo, poco hablamos de que la primera candidatura trans o Mushi fue de Amaranta Gómez Regalado, oaxaqueña, en el año 2003. No lo celebramos como parte de los avances de los derechos políticos de las mujeres. Y esta invisibilidad discursiva y en la práctica cotidiana se materializa y se legitima con la exclusión de las mujeres, es decir, no solamente se da en el discurso, esto legitima, como ya han dicho mis compañeras, la exclusión en la vida cotidiana y además en la vida política y pública. Entonces, ¿y cómo se materializa y nos damos cuenta? Pues cuando se corrigen con acciones afirmativas o medidas de nivelación, las acciones afirmativas como las cuotas o las acciones afirmativas del año pasado, o las medidas de nivelación como el protocolo de discapacidad o el protocolo que garantiza el voto de las personas trans. Sin embargo, pensar que la aprobación de protocolos o sentencias van a resolver estos problemas que son sistemáticos, históricos y estructurales, no nos va a llevar a resolver estos problemas. Esto nos ha llevado, por ejemplo, a que con este avance, como se ha documentado desde el año 2003 que se empezaron a trabajar las cuotas de género, es que se avanza con una cuota o con una acción o con una medida de nivelación y las personas que están sobrerepresentadas, las personas que ya han dicho mis compañeras sobre las que grafita el poder político y económico en este país, que principalmente son hombres blancos cisgénero heterosexuales sin discapacidad, ¿sí?, buscan la manera de mantenerse en el poder. Pasaron con el tema de las llamadas Juanitas,
por eso se conceptualizó, se generó el concepto, o se acuñó el concepto de violencia política en razón de género. Pero también tenemos que hacer crítica que la perspectiva de género ha sido acuñada, trabajada, impulsada por feministas también con unas corporalidades hegemónicas, feministas mujeres blancas de clase media, y en donde la perspectiva de género, hay que decirlo, no solamente ha estado ausente de una perspectiva de clase, de raza, ausente de la vivencia de las mujeres afros, sino también de las mujeres trans y mujeres con discapacidad, y todo lo que esto habita, porque también hay mujeres trans con discapacidad, afros, o sea, es importante lo que comentan mis compañeras, y esto recientemente se vemos documentado con lo que ha sucedido en el año 2018, y desde mi punto de vista no se ha logrado resolver, a pesar de que a mí se me invitó alguna vez a ser amiga de la Corte, con las llamadas falsas autoascripciones. Se han dado falsas autoascripciones en temas de identidad de género, también con el tema de la autoascripción indígena y también con el tema de discapacidad. Es grave saber que inclusive hay personas que, porque dicen tener miopía como yo, quieran acceder a una acción afirmativa por discapacidad, y es más grave que a las autoridades electorales les tome por sorpresa. ¿Por qué es grave? ¿Por qué? Porque frivoliza un principio que ha costado mucho que se reconozca, que es el libre desarrollo de la personalidad, que va vinculado con el principio de la autoascripción. Y esto, ¿cuál es el problema que lleva? En vez de posicionar la mirada a estos actores que violentan, que están respaldados por partidos políticos, ponen el ojo ante las personas históricamente vulneradas. Y entonces nos vuelven a revictimizar y criminalizar a las personas que ni siquiera estamos llegando a los cargos de poder. Quienes siguen llegando bajo esos usos y esta apropiación del discurso son las mismas personas, como se ha documentado. Entonces, hablaré mis retos en la siguiente intervención, pero estas son las limitaciones y prácticas que actualmente están afectando el ejercicio de los derechos políticos electorales, no solamente de las personas trans como yo, sino de las poblaciones históricamente vulneradas. Muchísimas gracias.